Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Mariana y bueno, hoy les traigo un video que, bueno, va a ser una introducción a una serie de videos que les voy a estar presentando relacionados hacia el inconsciente colectivo, los arquetipos, los instintos. En esta presentación me gustaría hablarles específicamente de qué es el inconsciente colectivo, eh, cómo se va dando esta noción en Jung, ¿no? Esta noción de la existencia, de los arquetipos, de justamente esta psique colectiva que compartimos todos. Y bueno, precisamente cómo es que él empieza poco a poco a indagar en este terreno a partir de sus investigaciones y de su trabajo. Entonces, bueno, pues este sería como el primer video, que es básicamente un poco la parte histórica. Y ya en un video posterior, en uno o dos videos, no estoy muy segura todavía, ya les voy a explicar cómo se da esta relación entre arquetipos y los instintos y cómo se conectan entre sí. De entrada, fue justamente el inconsciente colectivo y sus contenidos lo que a Jung le dio como un sello particular a su obra. Es precisamente lo que le dio estilo propio. Esto tuvo como consecuencia que él se alejara de la psicología académica porque empezó a ser tachado de charlatán, de místico, ¿no? De que no era una persona seria, que sus métodos eran poco empíricos, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a surgir una serie de prejuicios en torno a este concepto que poco a poco lo fueron como sacando digamos, la formación propiamente académica en la psicología. Incluso en la actualidad me parece que todavía es muy predominante esta separación, ¿no? O sea, el no incluirlo en los planes de estudio, pues también es un poco la consecuencia, ¿no? De que pues sus ideas quizás estaban demasiado eh, adelantadas a su época, ¿no? Pero bueno, también lo cierto es que hoy en día otras disciplinas, en el caso de la ciencia, están también demostrando estas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, en la física cuántica, ellos ya están hablando de estos campos cuánticos que están allí, ¿no? Bueno, quizás solamente se necesitaba de más tiempo, pero creo que al menos hoy ya comienza a hablarse un poco más de todo esto. Bueno, ya para explicarles lo que es el inconsciente colectivo y sus contenidos, bueno, habría que entender que Jung lo explica como el estrato más profundo de la psique humana. Este estrato va a estar formado por ciertas patrones o fuerzas que están operando o imperando universalmente. A estas fuerzas o patrones Jung les va a llamar arquetipos e instintos. Jung nos va a decir que justamente no hay nada individual o único en la naturaleza humana, sino que todos estamos compartiendo estas dos fuerzas que están entretejidas en el inconsciente colectivo, de modo que son consideradas como universales. Universales en el sentido de que no importa cuál es tu raza o cuál es tu religión o tu nivel socioeconómico. O sea, el simple hecho de que somos seres humanos, ya estamos compartiendo estas dos energías o estas dos fuerzas que son parte
de nuestra naturaleza humana. Jung también nos va a decir que las cosas que poseemos o que posee el hombre no es que propiamente hayan sido adquiridas, sino que más bien fueron heredadas por nuestros antepasados. Es decir, el hombre no es una tabula rasa. El hombre ya nace con cierta predisposición, con cierta como programación o como, más bien como con sistemas que nos hacen funcionar de manera humana. Es por ejemplo como las aves. O sea, las aves tienen como el sistema migratorio. O sea, ellas saben en qué época del año deben de partir. Ellas saben hacia dónde deben de ir. Ellas saben en qué momento deben regresar, ¿no? O sea, igual con los nidos. No es que alguien les haya enseñado a construir un nido. Es algo que ellas de manera innata ya tienen este conocimiento. También otro ejemplo de esto podría ser la semilla de un árbol. O sea, dentro de la semilla hay un prediseño de cómo va a ser ese árbol. No es que cada árbol sea distinto, ¿no? O sea, dependerá de los factores, ¿no? Del tipo de semilla, dependerá de las características, ¿no? Específicas de esa semilla, pero ya hay un prediseño. Es decir, también nosotros tenemos una especie de prediseño, un sistema que se ha venido desarrollando desde hace miles de millones de años, ¿no? Y continúa desarrollándose, continúa evolucionando. Y bueno, pues es que esto se debe justamente a este legado universal, ¿no? Que son justo los arquetipos y los instintos de los que estamos hablando. Ahora, ¿cómo surge esta noción del inconsciente colectivo? Bueno, pues esto se da más o menos entre los años de 1909 y 1912. Durante aquella época, Jung todavía estaba trabajando con Freud. Jung estaba escribiendo el libro de Psicología del Inconsciente y bueno, pues él aparte estaba estudiando mitología y aparte estaba estudiando sobre un libro escrito por un amigo y colega suyo, otro psicólogo, el cual se llamaba Las fantasías de la señorita Miller. Para ponerlos un poco en contexto sobre de qué trata este libro, es que, bueno, básicamente la señorita Miller era una paciente. Esta paciente era una joven que viajaba por Europa y resulta que se enamora de un marinero italiano. El caso es que ella empieza a entrar en una regresión porque de algún modo había, por un lado, una represión como del deseo sexual. O sea, ella quería satisfacer esta libido sexual, pero por otro lado se estaba dando una inhibición de esa libido y entonces eso la llevó a desarrollar una regresión. Bueno, el caso es que Jung en ese momento, bueno, él también estaba recopilando una serie de mitos, una serie de cuentos de hadas, de, de cuestiones religiosas de diferentes civilizaciones y culturas y así. Bueno, el caso es que él de pronto encuentra como algo muy curioso. O sea, él se da cuenta de que hay ciertos paralelismos entre las fantasías de la señorita Miller con estos mitos, ¿no? Con estas narraciones de diferentes lugares. O sea, él encontraba que había como imágenes muy parecidas entre lo que ella pensaba o lo que describía y precisamente lo que narraban estos mitos. Fue así que pues le llamó la atención que precisamente ella no
no había forma de que ella pudiera tener este conocimiento o pudiera ser consciente de este conocimiento. O sea, no es como ahora, ¿no? Que por ejemplo ya existe el internet y entonces ya es más fácil pues tener acceso a esta información, aunque sea de Asia o de África o así. O sea, aquí más bien pues le llamaba la atención cómo es que alguien pues con sus características pudiera conocer, por decir, mitos egipcios, o que, por ejemplo, que pudiera saber de rituales que sucedían en las tribus de aborígenes de Australia. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? En donde antes, pues no existía todo esto que, por ejemplo, hoy tenemos, ¿no? Y que podría justificar que ella de algún modo lo hubiera visto o lo hubiera leído en algún lado. Ella no tenía acceso a ninguna fuente de este tipo. Entonces, bueno, precisamente esto fue lo que lo comenzó a orillar a alejarse de la teoría freudiana, porque pues él comenzó a percibir o a intuir la existencia de algo más. Él empezó como a darse cuenta que existían una serie de patrones o una serie de, pues sí, de patrones, de fuerzas que él más tarde iba a llamarles inconsciente colectivo. Ahora, esto no fue lo único que en realidad le sucedió. O sea, también él tuvo un sueño que le hizo de algún modo conectar con estos estratos profundos del colectivo. Este sueño trataba una casa. Él soñó con una casa y en el sueño él explora esta casa, ¿no? Esta casa tenía diferentes pisos. Entonces, bueno, en el sueño él explora la planta alta, explora el sótano y lo que va encontrando allí en el sótano. Él ya en su interpretación, él menciona, ¿no? Que justamente está refiriéndose este sueño a diferentes estratos o niveles de la conciencia y del inconsciente. O sea, en la planta alta de la casa está representando o simbolizando la era actual. Ya la parte del sótano, allí está simbolizando lo que sería el pasado reciente. Y bueno, en este sótano resulta que hay una tipo bóveda. Esa bóveda, una bóveda y una gruta. Entonces, por ejemplo, la bóveda sería algo así como el pasado antiguo, o sea, por ejemplo, Roma, Egipto, ese tipo de civilizaciones. Y ya la gruta que estaba después, ya hace referencia hacia el pasado ya prehistórico, el pasado del paleolítico. Entonces, bueno, justamente a partir de estos paralelismos que encuentra tanto en estas fantasías de la señorita Miller con relacionados a estos mitos antiguos y también su propio sueño, es que él se da cuenta de dos cosas. O sea, en primer lugar, se da cuenta de que hay una psique colectiva, además de la psique individual o la psique personal. Y además también se da cuenta de que precisamente este material que se encuentra en esta psique colectiva no está reprimido, sino que está allí y que de hecho ha estado desde siempre, desde el comienzo. Freud, por su parte, también estaba en esta búsqueda de universales psíquicos, solamente que él lo estaba llevando a cabo a su manera. O sea, él lo que quería encontrar era un deseo
que fuera el que originara todos los conflictos psíquicos. Entonces, él cree encontrarlo en esta horda primitiva. Hay que recordar que, bueno, en esa época, cuando Jung estaba escribiendo el libro de Psicología del Inconsciente, Freud estaba escribiendo Tótem y Tabú. Y bueno, él se estaba apoyando también de otro libro que es La Rama Dorada de Fraser. Entonces, bueno, pues Freud empieza a desarrollar una teoría de los arquetipos, que no, obviamente no le llama de esa manera, pero básicamente él se está refiriendo a residuos arcaicos, los cuales forman patrones ancestrales. O sea, de algún modo él estaba reconociendo la existencia de estos patrones. La única diferencia es que él no los va a relacionar con la mitología, porque él considera que la mitología no tiene como mucha relación con la psique. Eso, digamos, que fue lo que hacía diferente esta búsqueda en relación con Jung, ¿no? Que Jung sí lo estaba enfocando específicamente a los mitos. Pero bueno, el caso es que a pesar de que estas dos visiones o estas dos versiones pudieran ser diferentes u orientadas de manera distinta, el denominador que tienen las dos en común es que precisamente hay una estructura universal en la mente humana o en la psique humana. Así como, por ejemplo, el cuerpo tiene una estructura, el cuerpo humano tiene una estructura específica que compartimos todos, o sea, todos tenemos dos piernas, dos brazos, dos ojos, etcétera, etcétera. Esta misma estructura ya está en nuestra psique, en el colectivo, ¿sale? Entonces, bueno, Jung, a partir de esto, también él se da cuenta de que estas estructuras pueden ser estudiadas, pueden ser investigadas, ¿no? Desde un método que sea comparativo e interpretativo. O sea, sí es posible trabajar con todo este material. Estos paralelismos que Jung encontraba entre estas imágenes de individuos y estos mitos, a pesar de que estos mitos podían tener, no sé, 2000 años o 500 años o, no sé, periodos de tiempo muy distintos y que se presentaban en zonas geográficas también muy diferentes, pues obviamente todo esto le causaba a Jung muchísima curiosidad. Él quería pues tener como dar una explicación a este fenómeno que él estaba encontrando. Entonces, bueno, él, para poder entender estas coincidencias entre el pensamiento y la imaginación humana, se le ocurrió trabajar con sus pacientes, ¿no? O sea, él lo que iba a hacer era que iba a tomar alguna asociación o alguna imagen onírica de estos pacientes, y entonces aquí él les pedía que trabajaran en ellas, ¿no? Que hicieran algún tipo de proceso creativo. O sea, que dejaran libre la fantasía, y así como, bueno, pues puedes escribir, puedes pintar, puedes hacer música, pues, no sé, cualquier tipo de expresión creativa. Y bueno, el propósito de todo esto era poder darle forma a esa imagen inconsciente, poder de alguna manera poder llevar a la conciencia todos estos contenidos inconscientes. Obviamente, cuando estos pacientes, bueno, empiezan a trabajar, empiezan a desarrollar su propio material, bueno, pues todo este material que Jung empieza a acumular de estos pacientes, tanto psicóticos como neuróticos, le hacen darse cuenta que los principales elementos formativos se encuentran en el inconsciente. Este proceso
al no estar en la conciencia del yo, significa que su fuente está en otra parte, o sea, no está en la conciencia. De modo que por un lado considera que esta fuente se encuentra en los complejos, pero también se da cuenta que hay otros que son más primordiales, que hay otros que son incluso impersonales, es decir, que no están vinculados a la experiencia directa de la persona, que no tienen relación pues con la vida individual. Entonces, por esta causa, bueno, pues él ve que hay un saber que está más allá de la experiencia individual, que está más vinculado a una experiencia humana del colectivo. La primera vez que Jung va a hablar del inconsciente y de precisamente todos estos fundamentos y estas cuestiones teóricas es en el Círculo de Éranos en 1946. Él va a hablar de cómo se relaciona la conciencia y lo inconsciente. Va a tratar también un poco sobre la dinámica de la psique. Y pues él va a llevar como evidencia de la existencia del inconsciente el tema de la disociación. O sea, de la disociación entendida como una irrupción de complejo, y bueno, pues también él va a explicar un poco el funcionamiento del área psicoide. Y bueno, pues ya recapitulando, ya vimos que el inconsciente colectivo es este estrato más profundo de la psique humana. Y bueno, pues en él está contenido diferentes tipos de patrones de pensamiento, de imágenes psíquicas, de fuerzas que están allí de manera inherente en el ser humano, ¿no? Tanto arquetipos como instintos están entretejidos en este inconsciente colectivo. Y bueno, pues esto es algo que es heredado, no es adquirido, que viene desde nuestros antepasados y es nuestro legado. ¿Por qué? Porque también es universal, todos lo compartimos, todos estamos entrelazados en este inconsciente colectivo. Ya en el siguiente video me gustaría ya explicarles a mayor profundidad cómo es que se mueven estas dos fuerzas, tanto la instintiva como la arquetípica, cómo se conectan, cómo se relacionan entre sí. Y bueno, pues esto sería todo para mi presentación el día de hoy. Si tienen alguna duda, pueden dejármela en los comentarios. De todos modos, es un tema que vamos a seguir revisando en futuros videos. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias por haberme acompañado, por haberse quedado hasta aquí. Y bueno, como siempre, ya saben, les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén y luz y amor para todos. Gracias. Chao.